Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Buenas. Voy a ser sincero, después de la noche que he tenido me he pensado durante bastante rato si hacer vídeo durante el día de hoy, pero bueno, había cositas que comentar, así que vamos al lío con mucha energía. En fin, vamos a hablar de un mogollón de cosas. Por una parte, el abandono de ciertos exclusivos. Estamos en una generación un poco peculiar en ese aspecto. Hay compañías que ya ni siquiera con videojuegos propios mantienen sus exclusividades. Y otras están dejando de hacerlo con terceros y con algún videojuego propio incluso. Y bueno, pues eso también va a enlazar con una actualización muy chula que hay acerca del sistema portátil de Xbox. Y también, por cierto, con la posibilidad de que tengamos pronto un anuncio. Half-Life 3, sí, podría estar en camino después de tanto tiempo, más allá de algún nuevo añadido al sistema Play Anywhere, pero bueno, todo eso ahora mismo. En primer lugar, hablando de exclusividades que se acaban, ayer se pudo saber que este videojuego que estáis viendo en pantalla, Silent Hill 2 Remake, había sido fichado para Xbox, donde en los clásicos registros mercantiles donde se hacen las fichas de los diferentes productos que van a llegar al mercado, con sus descripciones, diferentes opciones de compra, etcétera, etcétera. Bueno, y en fin, lo que pasó es que se registró este videojuego nuevamente, solo que para una nueva plataforma, Xbox Series. Aquí no hay trampa ni cartón. Cuando hay un registro de este tipo, básicamente suele ser 100% cierto. Hay a veces algunas páginas que con esto no suele tener muy bien preparadas las fichas, pero bueno, al menos en el ESRB así ha sido catalogado, y repito que normalmente esto es fiabilidad prácticamente del 100%, con lo cual un anuncio podría estar muy pronto, al menos para esta plataforma. ¿Y cuándo sería? Pues por ejemplo tenemos próximamente durante el mes de noviembre el Xbox Partner Preview. Estamos hablando de un evento de videojuegos dedicado a terceras compañías. Ok, un evento que según nos ha comentado el medio Windows Central va a estar muy enfocado en videojuegos que tendrán el sistema Play Anywhere. Ojalá fuera el caso de este, ojalá. Pero de momento es simplemente pura especulación. Realmente no hay nada que confirme que esté disponible durante ese evento. Pueden que lo pongan en las redes sociales y ya está. O que lo hagan en el evento de enero, Dios sabe. Pero bueno, todo empieza a cuadrar un poco. Y la cuestión es que luego también tenemos el caso de Nintendo Switch. Para esta plataforma no ha sido fichado, pero se espera que este videojuego y también Silent Hill F acabe llegando en algún momento, al menos para la nueva plataforma que tienen en el mercado. En ese sentido, de momento no hay nada, aunque la página oficial habilitó 2 nuevos espacios para plataformas de venta, así que yo creo que debe de estar al caer. Recuerden ustedes que técnicamente la exclusividad de este videojuego acababa el pasado 8 de octubre, aunque ya os comenté varias veces que no necesariamente tiene que ser ese día exacto el momento en el que se anuncie para nuevos sistemas. A veces ha sucedido, a veces no, a veces incluso el anuncio suele ser antes, ¿vale? Pero bueno, dicho esto, independientemente de cuando llegue, compradlo. Básicamente es lo que os puedo decir. El videojuego es una obra de arte, ¿vale? Yo sé que hay mucho analfabeto que como no salió en su plataforma favorita, tuvo que decir que el videojuego era basura, que era una porquería y cosas por el estilo, pero la realidad es que es una maldita obra de arte. Un trabajo espectacular, todo se ha dicho. Bien. Y esto pues me conduce a 2 debates que dejan claro este asunto. Las exclusividades de terceras compañías se están extinguiendo. Ya no estoy entrando en las exclusividades de compañías que se dedican a fabricar consolas. En ese sentido, Microsoft ha hecho el abandono prácticamente al completo, ¿vale? Y lo que no ha llevado otros sistemas es porque no les ha dado tiempo, básicamente. No porque no quieran ni puedan. El caso es que luego vemos como otras compañías han estado jugueteando con esto, pero centrándome en las terceras compañías, es decir, centrándome en casas que no desarrollan videoconsolas, aquí
pues estamos viendo el final del viejo mercado, estamos viendo el final de todos esos contratos que se firmaron al principio de la generación y que parece que no van a volver. Porque cuando ayer publiqué esto en redes sociales había mucha gente, por supuesto, especulando, diciendo que cuando el videojuego venda poco en Xbox, finalmente Konami va a regresar a firmar las exclusividades con PlayStation. Mirad, primero de todo, para firmar una exclusividad con PlayStation, PlayStation tendría que estar interesada en firmar esa exclusividad. Y la realidad es que si veis el mercado del año que viene, si veis los videojuegos anunciados, salvo videojuegos propios de Sony y alguna que otra licencia que ya tenían apalabrada desde hace años, realmente no se están firmando exclusividades. Sony ha perdido ese interés desde hace mucho tiempo. Total, el mercado de las consolas de alta potencia ya lo ha ganado. En ese sentido, en el mercado de consolas ya no vas a traer más gente nueva. Literalmente tu competencia te está llevando tus videojuegos a tu casa. En fin, me refiero que al final Sony creo que ya ni siquiera busca ese tipo de contrato. Si alguno me habla de lo rentable o no que es llevar estos videojuegos a Xbox vendiendo menos. A ver, está muy bien decir esa clase de mensajes para intentar todavía mantener un poco el fueguito, ¿no?, en la guerra de consolas, pero la realidad es la siguiente. Mirad, si estas compañías abandonan las exclusividades es porque no venden lo suficiente o porque consideran que pueden vender algo más llevándolo a otras plataformas, salvo que pienses que todas las compañías de videojuegos del mundo son tontas, que no creo que sea el caso. Hacen tonterías, pero eso no significa que no sepan lo que hacen, y en ese sentido la gente se cree que para sacar un videojuego en otra plataforma casi lo tienen que desarrollar desde cero, casi se tienen que gastar 100 millones de dólares, y no es el caso. La verdad que trasladar un videojuego a otro sistema, y sobre todo teniendo en cuenta que las gamas son muy similares, no les cuesta mucho dinero a esta gente, les cuesta en realidad muy poco. Realmente lo único que puede resultar problemático es el tiempo que dedicas a eso, y hombre, pues en ese sentido todas las grandes compañías se están llevando sus videojuegos a Xbox. Eso es una batalla que ha ganado Microsoft a lo largo de los últimos tiempos, es así. Esa batalla se ha ganado principalmente a través del Play Anywhere, ¿vale? A través de ese sistema realmente esa batalla pues ha tenido un lugar más cómodo para estas desarrolladoras, porque al final una versión te vale para todas, no tienes que estar pendiente de la versión de videoconsola, la versión de PC, la versión de la nube, poniéndola aquí en un servidor tal. Realmente han agilizado mucho las cosas para que el desarrollador se sienta cómodo, y en ese sentido dicen, pues mira, no perdemos nada por lanzarlo en esta plataforma. Repito, por poco que venda Xbox, al fin y al cabo estamos hablando de un sistema que va más allá de la videoconsola. Ya no es un sistema cerrado eso, también trabajan en el mundo del PC. Y claro, pues en ese sentido es ahí donde Microsoft ha ganado esa batalla en favor del usuario. Esta batalla sí se ha ganado en favor del usuario. Al final, realmente me paro a pensar y casi todos los videojuegos estos míticos que tenían exclusividades con PlayStation han acabado. Me refiero, fuera de los suyos propios de Sony. Y yo no me compro una Xbox para jugar a God of War, ¿entendéis lo que os digo? Pero sí a lo mejor puedo esperar un Final Fantasy, un Silent Hill precisamente. Y todo eso se ha acabado. Primero, repito, ni Sony tiene tanto interés como antes, más allá de los juegos chinos estos que tiene firmados desde hace tiempo, ni tampoco las terceras compañías. Las terceras compañías, a poco que vendan 100.000 copias, ya tienen el dinero de vuelta. Así que pues todos ganamos. Ojo, porque precisamente hablando de terceras compañías, Microsoft sigue apostando muy fuerte por el mercado de los dispositivos portátiles, y en las últimas horas se ha sabido que han ido un paso más lejos. La cuestión es que se ha podido comprobar que diferentes desarrolladores, fabricantes, ya están probando un sistema de pantalla completa, de la experiencia completa de Xbox en las máquinas de MSI. ¿A qué me refiero con esto? Pues actualmente, por ejemplo, se ha lanzado al mercado esa Xbox portátil que hemos comentado en los vídeos anteriores, ¿vale? Una máquina desarrollada por Asus con la licencia de Xbox detrás. Y en esas máquinas, aunque en mis vídeos no he podido comprobarlo al 100% porque las actualizaciones han fallado, puedes tener una experiencia completa que te permite un rendimiento más tradicional, ¿vale? Que puedes ver prácticamente todo sin la clásica barra de Windows en la parte inferior, ¿ok? Y todo eso pues se está llevando a nuevos sistemas, en este caso a los de MSI y posiblemente a todas las demás marcas competidoras. Parece ser que no es un sistema que vaya a estar necesariamente asociado única y exclusivamente a la máquina Asus.
En este caso nada que nos sorprenda, al menos si habéis seguido este canal ya os he comentado que la intención de Microsoft es básicamente acercar esto a todos los fabricantes, para que cualquiera pueda desarrollar un dispositivo con Xbox como capa principal. O sea, que prácticamente cualquier dispositivo de este tipo que salga al mercado tenga como primera opción Xbox. Y ahí pues veremos a ver qué tal les resulta. Este mercado ya sabéis que es un mercado muy pequeñito, al menos de momento, pero si llegas a todas las plataformas, si llegas a todos los sistemas que salen al mercado, pues obviamente vas a cobrar una clara ventaja, especialmente si este mercado acaba creciendo con el paso de los años, y todo apunta a que sí, que este mercado está en auge, que está en crecimiento y que por supuesto no ha encontrado todavía su techo, aunque con estos precios el techo no debe estar demasiado alto, pero bueno, ya lo veremos. Que por cierto, para ese sistema conjunto y global que tiene pensado Microsoft de cara al futuro se siguen dando pequeños pasos. En las últimas horas, por ejemplo, se ha podido comprobar que Fallout 4 ha recibido el sistema Play Anywhere, es decir, ese videojuego si lo tenéis comprado para Xbox mismamente, pues ahora lo podéis jugar también en PC y también a través de la nube, ¿vale? Ya tenéis el paquete completo con ese videojuego. Era algo que todavía estaba en debe, me refiero, al fin y al cabo pues era un videojuego que le pertenece a la propia compañía, pero no contaba con este sistema. Creo que hay alguno más en ese sentido que todavía necesita darle soporte, no sé si es el caso del Quantum Break o mismamente el Rise of Rome. Ese pues creo que tampoco tenía este sistema aplicado todavía, y bueno, a ver si lo acaban completando, al menos con videojuegos que tuvieran exclusividades, que fueran desarrollos propios y cosas por el estilo, lo acaben poniendo en el global. Es lo que digo siempre, por lo menos en este sistema cumple con tus videojuegos propios, incluso los del pasado. Estaría muy bien que videojuegos de la primera Xbox que están ahí compatibles tuvieran este sistema. Claro que tienes que tener una versión en el PC, tienes que tener una versión ahí disponible, pero en fin, lo dicho, es algo que se está trabajando en progresivo, y recordad que al fin y al cabo para plataformas anteriores, para consolas más antiguas de la marca Xbox, quieren hacer ese emulador, ¿no? Para que en los nuevos sistemas puedas jugar nativamente a todo tu catálogo de una manera real, que no tengas que darle muchas vueltas en ese sentido. Y bien, pues esto es otra batalla que de hecho se tiene que librar y que se tiene que ganar, en el aspecto de que al fin y al cabo, si vas a dejar de fabricar consolas a nivel masivo, si de hecho vas a hacer una simple y llanamente por cumplir los contratos con la compañía AMD, pues hombre, a futuro el usuario quiere saber que su biblioteca está a salvo. Y para mí, la mayor manera de tener la biblioteca a salvo es esto que está haciendo Microsoft. Que tú compres un videojuego en formato digital y que te valga para muchos sistemas, para que tú luego elijas. Si en el futuro te compras una televisión que tiene la aplicación de Xbox y tal, pues que puedas jugarlo a través de ella si te da la gana. Es decir, si no te importa jugar a través de la nube, que al fin y al cabo es un poco a lo que han abocado otras industrias como el cine y la música. Ok, eso es verdad que en los videojuegos yo lo veo un poco más lejano, lo veo más complicado. A nivel de infraestructura la gente todavía no tiene esa concienciación, pero a la larga yo creo que acabará también ganándose su sitio. Y hombre, pues esto es un mínimo que hay que ir cumpliendo. En ese sentido, lo de proteger las bibliotecas digitales y eso es algo que el usuario necesita tener por delante. Así que bueno, otra pequeña batalla más, otro pequeño paso. Hay otros videojuegos que ya se han ido comentando que tendrán este sistema próximamente, y lo haré actualizando conforme ya vaya siendo oficial. Si no tengo nada nuevo, pues nada, aquí se queda la información. Pero bueno, a otra cosa. Ahora de hecho vamos a ir con un rumor muy potente de las últimas horas. Hablamos de la posibilidad de que dentro de no demasiado nos anuncien finalmente Half-Life 3. Un videojuego que básicamente es un meme de la comunidad de jugadores. Es básicamente el clásico videojuego que todo el mundo espera que se anuncie y no aparece jamás. Y en fin, muchos seguramente ni nacisteis cuando salió la segunda entrega al mercado. Y además la compañía que tiene detrás, que en este caso es Valve, no parece muy por la labor de hacer videojuegos nuevos. Pero bueno, repito que tenemos nueva información acerca de esto. Una información que proviene del medio Insider Gaming, aunque no viene de su fuente más fiable, que en este caso es el señor Tom Henderson. No, la fuente en este caso es el señor Tyler. Y ahí pues os digo simplemente que voy a trasladaros la información, pero que por favor la toméis con prudencia, porque esta persona ya ha fallado en ocasiones anteriores con sus informadores. Pero bueno,
Según nos comenta, parece ser que ya se está trabajando en un tráiler de este videojuego, en la clásica presentación que tiene lugar durante los grandes eventos, ¿vale? Y esto pues casa con esta etapa del año precisamente porque dentro de poco tenemos el evento de los mejores videojuegos del año, que al fin y al cabo ya sabéis que no le dan prioridad a los premios en sí, le dan prioridad a las presentaciones y a los anuncios exclusivos. Y aquí pues es donde posiblemente tenga lugar esta presentación, aunque ya estamos entrando en un terreno más de especulación. La información como tal simplemente dice que están preparando eso, un vídeo dedicado al videojuego, que en este caso sería un vídeo profundo, ¿vale? Que sería un vídeo donde el videojuego se viese realmente en movimiento, no la clásica cinemática en 3D que no te aporta absolutamente nada más que un logotipo o el nombre del videojuego en este caso. Y en fin, también comenta que precisamente esta compañía suele trabajar de manera que cuando anuncia un videojuego es porque va a salir dentro de muy poquito. La cuestión es que si finalmente este rumor fuera cierto, que repito, ténganlo ustedes en prudencia, al final tendríamos un año 2026 que se convertiría automáticamente en el mejor año de la historia, al menos en cuanto a expectativa. Otra cosa luego como salgan los videojuegos, porque hombre, sería un año en el que tendríamos grandes licencias míticas regresando. Hablamos de GTA, hablaríamos de este Half-Life 3, hablaríamos ni más ni menos que de Halo, tendríamos un poco de todo en ese sentido. Solo falta que Nintendo anuncie un nuevo Mario 3D y tendríamos un kit prácticamente completo, más allá de todos los demás videojuegos que la verdad que pintan muy potentes. Incido que esta parte ya es más especulativa. Aquí, pues obviamente la información ojalá fuera cierta después de tantísimo tiempo, aunque bueno, si contamos Half-Life Alyx no es tanto, pero aún así todo el mundo tiene ganas de una nueva entrega, aprovechando el potencial de las tecnologías modernas. Ojalá suceda. Para cerrar, a modo de curiosidad y dato, ya se han puesto a la venta las ediciones que va a tener Monster Hunter Stories 3, un videojuego que se lanza el año que viene, confirmado oficialmente para todas las plataformas. Vale. El videojuego base serán 70 pavos. La edición de lujo serán 90. Y una edición suprema será 100 pavos. Os comento que esas ediciones he mirado el contenido y en general son trajes, son vestimentas para los personajes, no aporta gran cosa. Lo que sí es interesante es que si compráis tanto el Monster Hunter Stories 1 y 2 para cualquier plataforma, y tenéis una partida guardada, comenzada, os van a dar alguna clase de traje de este tipo, ¿no? Para los personajes cuando compréis este nuevo videojuego. En fin, lo dicho, como dato final para cerrar un vídeo, del cual me gustaría que dejaseis vuestras opiniones, por supuesto, en cuanto a los temas tratados y disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Un saludo.